Muchas veces leemos cosas que no entendemos, o muchas veces leemos nada más por leer, o como para adquirir conocimiento, pero no para que haga algo en nuestra vida, no para que eso que leemos realmente haga un efecto o transforme nuestra vida. Entonces el Señor Jesús le dice a este hombre, intérprete de la ley, ¿qué lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, le está diciendo él: sabes que lo sabes, ahora te falta algo, hazlo y vivirás. El tema de hoy, que la vida sea mejor. El Señor Jesús le dice a un hombre que conocía la palabra, que conocía la ley: ya la conoces, bien has respondido, ahora hazlo, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, porque muchos de nosotros, ¿verdad?, nos justificamos con muchas cosas, como para aparentar que sí sabemos, como para aparentar que sí conocemos, como para aparentar que estamos bien. ¿Sabes? La vida no se trata de apariencias. La vida se trata de hacer las cosas que uno tiene que hacer para que esta vida sea mejor. ¿Cuántos dicen amén? Si no, vamos a estar como estamos y nunca vamos a crecer, nunca vamos a avanzar. Se trata de ser mejor cada día. Entonces hay que hacer lo que sabemos que es bueno hacer. Amén. Y no justificarnos. Y entonces, cuando no lo hagamos, él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿cómo? No entiendo. ¿Y quién es mi prójimo? Un intérprete de la ley. Respondiendo Jesús le dijo con un ejemplo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Te das cuenta que no todos en la vida nos preocupamos por querer tener una vida mejor? Aquí el Señor está contando a este hombre una historia donde interviene un ladrón. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, mira, alguien como parecido a ti, y viéndole pasó de largo, no hizo nada. Asimismo un levita, un adorador parecido a ti, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, una persona que no conoce mucho de Dios, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Diga conmigo: y viéndole, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Sabe qué significa ser movido a misericordia? Significa accionar. Significa hacer misericordia por alguna persona. Es tal vez no lo merezca, tal vez no lo conozca, pero yo acciono mis principios. Y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿qué accionó? ¿Qué acción hizo este samaritano? Acercándose, primero se acercó, lo llevó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, o sea, lo subió con él, lo llevó a un lugar, al mesón, y cuidó de él. Otro día él tenía que partir su camino, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Como ya lo amaba, como si fuera de él, no lo conocía. Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3
¿te parece que fue el prójimo?, le pregunta Jesús al intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Primero le dice: bien has respondido, haz lo que ya sabes, hazlo y vivirás. Finaliza diciendo el Señor: ok, acciona, haz misericordia, haz lo mismo que hizo el samaritano. Acciona para que vivas, ¿sabe? Para que nuestra vida sea mejor, tenemos que accionar. No podemos quedarnos sentados con los brazos cruzados a ver que la vida pase. Un día más, hoy vivo por un día más, solo hoy, no que solo hoy ni que nada. Usted va a vivir por su futuro, usted va a construir su futuro y va a empezar ahora, va a empezar a accionar, a hacer misericordia, a ver por los demás. Amén. Si tú quieres que cambie tu vida, sabes, tú tienes que cambiar. Si yo quiero que cambie mi vida, yo tengo que cambiar. Si quiero que mi vida sea mejor, yo tengo que ser mejor. Si tú quieres que tu vida sea mejor, pues tú tienes que ser mejor. Y sabes, con esta historia nos podemos dar cuenta que la única manera de que la vida sea mejor es cambiar de enfoque. ¿Cuántas veces perdemos muchísimas cosas, muchísimas personas, muchísimos bienes solamente por no estar enfocados? Porque andamos así y luego o están aprendiendo algo los niños, están aprendiendo las tablas, ¿no? Y 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6. Y empieza a aprenderse las tablas de memoria. Y entonces de repente está viendo, ¿verdad? Si pasó una mosca, empieza a distraerse. Y luego la mamá regañándola le dice: enfócate, niño, por favor, enfócate. Pon atención mientras estés desenfocado en las cosas triviales, en las cosas que no son esenciales para alargar tu vida. Tú vas a estar desenfocado. Eso le quiso enseñar el Señor Jesús a ese intérprete de la ley. Este samaritano se enfocó, estaba enfocado ser mejor persona. Ser mejor significa que hay algo que tengo que mejorar en mi vida. Ok, tú quieres ser mejor, significa que hay algo que mejorar. Quiero ser mejor, pero yo creo que así estoy bien. No vas a mejorar. Ser mejor significa reconocer que hay cosas en mi vida que tengo que mejorar. Significa que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Significa que hay cosas en mi vida que tienen que ser reparadas, que tienen que ser transformadas. Si tú y yo somos capaces de ver lo que se necesita ser reparado en alguna situación, en alguna circunstancia, en alguna persona, y tú sabes cómo hacerlo, pero no lo haces, ¿sabes? Pues ¿de qué sirve? Yo creo que este intérprete de la ley y toda la historia que contó el Señor, los anteriores sabían que había una situación ahí y ellos tenían la manera de cómo mejorar la vida de esa persona herida, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Tú y yo sabemos cómo tenemos que mejorar nosotros, pero también Dios nos ha dado la bendición de ser parte de su pueblo y nosotros también sabemos cómo mejoran las personas. No dejes a tu familia sin Dios. No dejes a tu familia sin Dios. No dejes a tu familia sin esperanza. No dejes a tu familia sin el amor y el gozo que tú has sentido por tu Señor. No dejes a tu familia sin la oportunidad de ser transformado como tú fuiste transformado. Así que si tú ves lo que se necesita ser reparado y ves tú cómo repararlo, entonces tú estás teniendo una gran oportunidad. Tú has encontrado una parte del mundo que Dios te ha dejado a ti
para mejorar. Dios te ha puesto en el camino, Dios te ha puesto en ese camino para que tú veas, porque tú sabes cómo mejorarlo. Y Él te está dando una oportunidad a ti de darte a ti una parte de lo que Él está viendo que hay necesidad, y tú eres el único que puede mejorarlo. Porque yo no conozco a tu tía, porque yo no conozco a tu tío, porque yo no conozco a tu amiga, porque yo no conozco a tu amigo, porque yo no conozco a tu empleado, porque no conozco a tu empleada, porque no conozco a tu compañero de cuarto, pero tú sí lo conoces y tú sabes que hay situaciones ahí que hay que cambiar, y Dios te ha llamado a ti para ser de testimonio y ayudarle a hacer ese cambio. Amén, amén. Se trata de ser mejores. Ahora, si vemos lo que está mal, solamente lo vemos, pero no hago nada, entonces somos nosotros los que necesitamos ser reparados. Si nosotros vemos entonces las cosas que están mal en alguien más, pero solo lo veo y no hago nada, entonces quien necesita ser mejor y ser cambiado somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, que la vida sea mejor. Amén. Dice que cuando este hombre, este intérprete de la ley, le dice al Señor todo lo que está escrito en la ley, y el Señor Jesús le dice: muy bien, has respondido, haz esto y vivirás, dice que él, queriendo justificarse a sí mismo, queriendo justificarse, o sea, queriendo mantener una imagen de sí lo sé, sí lo entiendo, muy bien, le dijo el Señor, ya lo conoces, ahora hazlo. Pero hay muchas cosas en la vida que nos pueden frenar a nosotros para crecer. Hay muchas cosas que nos frenan para tener realmente un crecimiento personal. Y sabes, uno de ellos, hay muchas. En la serie pasada aprendieron algunas, pero hay muchas más. Y una de ellas, de lo que estoy predicando hoy, es el enfoque. Estás enfocada en lo trivial y no en lo esencial, y no en lo más importante. Tienes que cambiar el enfoque. Es tu horario de trabajo y en lugar de estar trabajando, estás jugando. Estás desenfocado. Estás en la escuela y en lugar de estar estudiando, estás agarrado con el celular. Estás desenfocado. Estás en un momento de oración y en lugar de estar orando, te distraes con cualquier cosa. Estás desenfocado. Necesitamos enfocarnos o cambiar el enfoque, como Dios le enseñó a este hombre que tenía que cambiar el enfoque. No solamente es conocer la palabra, es también hacerla, accionar. Amén. Si las personas solamente pensáramos en nosotros mismos, ¿sabe qué? No hubiera historia. No hubiera. Tu mamá no te hubiera parido, tu papá no te hubiera cuidado, nadie te hubiera dado trabajo, nadie hubiera confiado en ti, nadie hubiera pagado tu escuela. Si las personas solo pensáramos en nosotros mismos, de verdad no hubiera historia. De hecho, la historia se justifica en gran medida por el impacto de grandes hombres. Hombres que hicieron historia, hombres inteligentes, hombres que supieron que era el sacrificio, hombres sabios, hombres que utilizaron su poder, sus dones, su talento. ¿Para qué? Para beneficio de la humanidad. Porque estaban enfocados no en sí mismos. Wow. El impacto más grande, porque de él predico, el impacto más grande que ha marcado la historia, y que de hecho se divide la historia, él dividió la historia, que ha marcado la historia para el bien del hombre, fue la vida del Señor Jesús. Fue su vida. Él mismo se definió como el Hijo de Dios.
Él mismo se definió como el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Él era el enviado de Dios a la tierra para que ninguno se perdiera. Aleluya. Fue Él quien enseñó el ABC de pensar en grande. Fue Él el que enseñó el ABC de vivir más allá de lo posible. Fue Él el que enseñó cómo vivir en la vida. Para hacer grande su presencia, sus enseñanzas no han dejado de repercutir en los corazones de miles de generaciones hasta hoy día. Él es el Todopoderoso. Él es el Omnipotente. Él es el Omnisciente, el Providente Dios. Amén. La tierra revolucionó con sus palabras. Él despierta, sigue despertando con su espíritu, el espíritu humano, para que seamos realmente humanos, porque Él dijo: sean pues perfectamente hombres como yo soy perfectamente Dios. Qué fuerte. Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un hombre que nos invita, que nos empuja, que nos anima, que nos empuja a ser perfectos. Amén. ¿Sabe? El Señor Jesús le dijo a Pedro: no llames común lo que yo he limpiado. No llames común lo que yo he limpiado. Y Hechos 10:15, ¿qué les quiero enseñar con esto? Dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Era un hombre importante era un hombre muy importante, era un centurión, un hombre con autoridad, y le dijo: ¿sabes qué? Envía a una de tus gentes y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, porque era Dios quien le había cambiado el nombre a Simón y le había puesto Pedro. Este está en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Qué tremendo que Dios le da una orden a quien sabe obedecer órdenes. Y Cornelio sabía obedecer órdenes porque era un centurión. Y él estaba también bajo autoridad, pero él también tenía hombres bajo autoridad. Y entonces, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados, le llama inmediatamente, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Empezó a ser transformado, empezó a ser tocado por Dios. Eso es cuando es un éxtasis, un toque de Dios, algo sobrenatural en tu vida que empieza a transformar, empieza a hablar a tu corazón. Y vio él en ese momento el cielo abierto, que descendía algo semejante a un lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, de hecho se lo dijo 3 veces: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Diga conmigo: lo que Dios limpió,
no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, no comió. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría, diga conmigo, lo que significaría. Ok, eso tenía un significado. No comió, pero iba a comer otra cosa. Iba a ser transformado. Dios le iba a cambiar el enfoque de su vida. Y entonces, porque este Pedro solamente le predicaba a ciertas personas, solamente porque él no se podía contaminar con aquellos que no guardaban ciertas cosas de la ley. Y ya don Simón, cambiado a Pedro, era todo un santo, ¿sí? Uy, no me puedo juntar con aquel. Entonces, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí de lo que significaría eso que vio, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y pum, 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 le tocaron. ¡Hey! Aquí vive Pedro, aquí está Pedro. Aquí está Simón, y tiene por sobrenombre Pedro. Me imagino que Pedro dijo: ay Dios. Y mientras Pedro seguía pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, un hombre también que sabía obedecer la autoridad, descendió, había aprendido, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscan. ¿Y cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó Pedro. Me imagino que los hospedó y dijo: tengo que volver a orar. Voy a ver si esto es cierto. Si no me matan, si no me arrestan, si no hacen algo diferente, entonces es verdad. Se quedaron con él esa noche. Y al día siguiente, dice, levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos. No fue solo, dijo. No fue, trae acá el centurión tiene sus soldados, su gente que le asiste. Yo también voy a llegar con mis asistentes, ¿no? No era cualquier persona, era Pedro, el que había caminado por el mar, que conocía el ABC de hacer posible lo imposible, que conocía cómo se podían calmar las tormentas, que sabía que su Jesús estaba ahí. Él lo había visto en vida, lo había visto resucitado, lo había visto hablar con él. Él habló con él después de resucitado. Juan, el discípulo amado, le dijo: Juan, Pedro es el Señor. Dice la palabra que él se ciñó. Era su Señor, era su amigo, era su Salvador. Él sabía que Jesús estaba con él. Y entonces, dijo, vamos allá con Cornelio. Dios está hablando a mi vida. Ahorita te voy a decir lo que me acaba de decir. Y allá va. Dios es grande. Él estuvo el jueves en la casa.
Al día siguiente se levantó, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, ¿qué estaba haciendo? Los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó enseguida y le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos de los que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, fíjate, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso es lo que Dios le quería enseñar a Pedro cuando bajó esos reptiles. Y le dice: yo nunca he comido nada de eso, eso es algo común, yo soy un hombre apartado, santificado, yo no me voy a contaminar con eso. Lo que realmente le quería enseñar el Señor es esto, y Él lo dijo, el mismo Pedro. ¿Saben que ustedes saben que un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero es abominación? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común, ¿qué? O inmundo. A mí Dios me ha enseñado que a ningún hombre yo llame común o inmundo. Aleluya. El Señor Jesús es el único que enseñó al hombre a pasar de ser un hombre común a ser un hombre extraordinario, a ser un hombre transformado. Y sabes, cualquier hombre, cualquier persona, cualquier mujer, cualquier persona en este mundo puede pasar de ser una persona común a ser una persona extraordinaria, a ver visiones, a tener comunión con Jesús, a ser mejor en esta vida. Y Él le dijo a Pedro: no llames común lo que yo he limpiado. Cuando un hombre está delante de la presencia de Dios y Dios lo limpia, deja de ser común para ser un hombre extraordinario. Qué tremendo que estar frente a la presencia del Señor hace que tu vida sea mejor, porque nunca nadie más te verá como una persona ordinaria, porque Él ya te ha limpiado y ha hecho cosas en tu vida extraordinarias que tú tienes que manifestar a los demás. Amén. Cornelio tuvo la oportunidad. Tú tienes una oportunidad. Yo tengo una oportunidad de ser limpiado, y hacer cosas extraordinarias. El hombre ha perdido la capacidad de ¿qué? De querer ser extraordinario. Aspira a tener una vida mejor. Aspira a ser una mejor persona, pero no acciona para hacerlo. Quiere que los demás accionen por él. Quieren tener la vida extraordinaria que otros tienen, pero los otros se han permitido despojarse, se han permitido limpiarse, han reconocido que para ser mejores hay cosas que hay que mejorar, que hay que despojarse de sí mismo. Amén. El que fue capaz de dividir la historia te dice algo a ti esta mañana, y quiero que lo leas conmigo. Mateo 20, 26 al 28, vamos a leer. Mas entre vosotros, bueno, vamos a leer desde entonces Jesús, del 25, llamándoles dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así,
sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El que quiera hacerse grande va a tener que aprender a servir. El que quiera mejorar su vida va a tener que aprender a servir. El que quiera tener una vida mejor, porque eso es grandeza. El que quiera tener una vida mejor, sinónimo de grandeza, tendrá que aprender a servir. A servir, porque la historia se ha hecho, porque la historia se ha construido de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a servir. De hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a construir toda una vida para que tú y yo disfrutáramos de esa vida hasta el día de hoy. La vida se trata de servir y no es nada nuevo. Jesús lo dijo. Las hazañas, las proezas, el servicio de grandes hombres han cambiado el curso de tu historia, de mi historia. Hombres que sirvieron a la humanidad, descubrieron la penicilina, la luz, etcétera, etcétera. Nos hemos servido del servicio que ellos prestaron en algún momento de sus vidas. Jesús mismo vino para dar su vida en rescate de muchos, para que tú y yo aprendiéramos a vivir en amor, aprendiéramos a vivir con gozo, aprendiéramos a vivir en paz, porque todo lo que está fuera de Él, porque todo lo que está fuera de lo que Él da, no construye, sino destruye. Él es Jesús. Y nosotros estamos aquí viviendo esta historia. ¿Qué vamos a hacer para que la vida sea mejor? Dios nos está poniendo en un momento de la historia y nos está poniendo a nuestro alrededor muchas cosas que hay que mejorar. Y lo haremos no con dinero, sino con nuestros dones y talentos que Dios nos ha confiado para ponerlo al servicio de los demás. El dinero viene como resultado, como consecuencia de tu trabajo en esta tierra, del cual todos tenemos que ser beneficiados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Estás en un lugar donde personas dieron su vida sirviendo, construyendo, levantando murallas, poniendo vigas, levantando techos para que tú y yo pudiéramos escuchar palabra de Dios que va a servir para salvarnos, para mejorar nuestra vida. ¡Qué tremendo! Aleluya. El servicio de grandes personas han cambiado el curso de la historia y han contribuido para que haya esta sociedad más libre. Y que quede claro algo, que el respeto, el trabajo duro, el trabajo honesto, la solidaridad, el bien común, eso es esencial. Eso es esencial. Y no hay mayores y más profundas y poderosas enseñanzas que lo que dijo el Señor Jesús. Él sabía que no podíamos solo, que hay un gran oponente en el ser humano llamado ego, y que siempre primero piensa en servirse a sí mismo, y por eso no tenemos una vida mejor. Y Él lo dijo: si quieres ser grande, si quieres tener una vida mejor, si realmente quieres ser una mejor persona, hay cosas que hay que mejorar. Y el principio es: sirve a Dios y sirve a los demás. Amén. Aleluya. Hay modelos de personas que nos sirvan a nosotros para inspirarnos. El primero sabemos que es Jesús, pero Él hoy día sigue inspirando personas y Él está presente
en cada una de ellas. Eso, el que esos hombres obedezcan las instrucciones, el mandato, la visión, la misión que Dios da, nos ayuda a nosotros para aumentar nuestra fe y creer cada día más que Jesús está aquí. Amén. Cuando Jesús llamó a Pedro, y porque ya lo he tocado varias veces en esta predicación, cuando Jesús llama a Pedro en Lucas 5:10, en Mateo 4:18, y está en los 3 evangelios, era un hombre que olía a pescado. Era un hombre del vulgo, sí, tenía sus barquitos, pero olía a pescado. Ok. Ahora, cuando Jesús lo llama, le pide prestada la barca para predicar ahí, en su barca, y todos escucharon la palabra. Entonces el Señor Jesús llama a Pedro y le dice: vamos a pescar. Señor, toda la noche he pescado. Él sabía, él era pescador, y le estaba diciendo que él sabía. Boga mar adentro y echa las redes. Ok, en tu nombre lo voy a hacer. Y dice la palabra que sacando las redes se rompían. Era muchísimo. Y Pedro cae de rodillas. Síguelo, y mientras yo lo platico puede seguir fluyendo ahí la palabra. Y cae de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Sabe? A veces preferimos tomar esa decisión a ser mejores personas. No puedo juzgar a Pedro porque no conozco en ese momento su corazón. Puede ser que él realmente estaba siendo humilde y decirle: me equivoqué, pensé que lo sabía, soy un hombre pecador. Pero cuando dice: apártate de mí, que soy un hombre pecador, ¿sabe? Muchas veces nos paramos justificándonos, teniendo una falsa humildad. Y muchas veces Dios nos reta a mejorar. Dios nos reta a cambiar. Pero preferimos decir: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. No, le dijo el Señor: no. Desde hoy tú serás un pescador de hombres. Te voy a cambiar el enfoque. Estás enfocado en esto, pero tú estás hecho para algo más. Y el Señor Jesús lo llama y le dice: ahora tú vas a ser un pescador de hombre. Ese hombre que olía a pescado, ahora su mejor perfume iba a ser el perfume del Señor Jesús. Ahora su mejor perfume iba a ser el de la inteligencia, el de la sabiduría, el caminar en lo imposible. ¿Sabes? Cuando agarraron al Señor Jesús y él se alejó, me imagino que las mujeres, la gente que lo vio: tú eres de esos. No, yo no soy. Ya no olía a pescado. Sí, hablas como ellos. Ni la mejor universidad del mundo en todos los siglos hubiera hecho lo que hizo con Pedro, de hablar con tal sabiduría. Ahora soy, decía Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¡Wow! Ahora vamos a caminar en las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas me llamó, de ser un pescador que olía a pescado, a sudor. Ahora huelo al mejor perfume. Porque dice en la palabra que la inteligencia y la sabiduría del Señor no hay quien la alcance. Nadie pudo creer que Pedro escribiera tan hermosas cartas y tan hermosas palabras. Lo mejor que te puede pasar en la vida, si quieres mejorar tu vida, es estar en el ojo de Dios. Si tú estás en el ojo de Dios, Él es el único que va a mover,
el que puede mover cielo, mar y tierra para que tu vida sea mejor. Él moverá cosas, Él moverá personas, Él hará lo que tiene que hacer para que tu vida mejore. Pero tú tienes que tomar una decisión: acercarte a Jesús. Acercarte a Jesús. Amén. Traía otra historia, te la cuento el otro domingo. Una historia tremenda de un hombre muy exitoso, pero Dios le cambió el enfoque para usar su éxito para mejorar toda una nación. Aleluya. Muchos de nosotros podemos pensar que nuestra vida está resuelta. Tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo un buen esposo, una buena esposa, todos estamos bien de salud, gracias a Dios. Y pensamos que nuestra vida está resuelta, pero sabes, reyes siempre se van a levantar y reyes siempre se van a caer. Dinero siempre va a venir y dinero siempre se va a ir. El único que puede alargar tu vida sobre la tierra es el autor y consumador de la fe, de la vida. Él es la vida. Quiero decirte que Dios siempre tendrá mejores planes para nosotros. Siempre tendrá mejores planes para nosotros. Y lo mejor que pudo hacer Cornelio en su vida fue buscar a Dios. Lo hacía a su manera. Lo hacía a su manera, pero conocía la ley. Dice que hacía cosas también que agradaban a Dios. Era un hombre inteligente. Llamó tanto la atención de Dios. Era un hombre generoso. Era un hombre dador. Era un hombre que había hecho bien a los judíos. Era un hombre, dice que era ¿qué? Piadoso. Y era ¿qué? Temeroso de Dios. Los hombres piadosos y temerosos de Dios llaman la atención de Dios. Llamó la atención de Jesús. Cornelio estaba en el ojo de Dios. Estar en el ojo de Dios es realmente tener la vida resuelta. Eso es tener la vida resuelta. De veras. ¿Por qué? Porque Él es el único, como les dije, que tiene el poder para mover cielo, mar y tierra a tu favor. Amén. Ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dáselo más fuerte, que se escuche que habemos 1000 en este lugar. ¿Cuántos quieren estar en el ojo de Dios? ¿Cuántos quieren estar en el ojo de Dios? Ok. Si queremos entonces que nuestra vida sea mejor, tenemos que accionar la palabra. Amén. Pero no lo podemos hacer si primero no reconocemos que hay cosas que mejorar. Y lo primero que hay que mejorar, ¿qué es? Saber que tenemos que servir a los demás. No esperar ser servidos. El que quiera hacerse grande, sea servidor entre nosotros. A partir de hoy yo te quiero motivar y te quiero enseñar y te quiero decir que Dios va a estar cerca de nosotros, más cerca de lo que tú te imaginas. Yo sé que tú sientes a Dios a través de su palabra. Sé que has escuchado de Él. Sé que has hecho un compromiso con Dios. Sé que has hablado con Él. Todas esas cosas también las he hecho yo. Pero hace un momento el Señor me dijo, así como yo mandé, a un ángel dice el Señor que Él le va a empezar a enviarnos ángeles, a hablarnos cosas que es necesario que hagamos.
tienes que empezar a ser mejor. Tienes que empezar a convertirte en un grande. El Señor Jesús te está llamando. Él lo necesita. Eso es bíblico, es bíblico. Si no, no hubiera llamado sus 12. Y esos 12 no hubieran llamado 72. Y esos 72 no se hubieran multiplicado por el mundo entero, tal cual estamos tú y yo. Estamos tú y yo. El Señor tiene prisa y nos está llamando. Tienes que convertirte en un servidor de esta nación, de esta ciudad, de el lugar donde tú trabajas. Tienes que convertirte en un grande. Tienes que empezar a dar un servicio extraordinario. ¿Cómo lo harías para el Señor? Porque es el Señor quien te ha llamado y te está llamando. Pero para ser un servidor de corazón tienes que hacer muchos sacrificios y tener algo que se llama disponibilidad. Jesús le dio una instrucción a Cornelio y le dijo lo que tenía que hacer. Él tuvo que tener esa disposición. Fue con Pedro y le enseñó algo y él tuvo que tener esa disposición para obedecer. Para hacerse grande hay que despojarse de ciertas cosas muy personales para servir la instrucción y obedecer la instrucción. Tener esa disponibilidad, ser mejor. Tienes que ser mejor. Tienes que ser mejor. Puedes ser mejor, porque aquí está cómo serlo. Tienes que poner a Dios en primer lugar y amar a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, le dijo el Señor Jesús. Ahora hazlo. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre.